Listo. Entonces, chicas, buenos días nuevamente para todas. Les recuerdo nuevamente, o bueno, si ya lo hicieron, pues podemos omitir esta información de poder ejecutar la evaluación del coordinador. Se hace necesario llevar a cabo todos estos procesos de igual forma con la evaluación docente para que nosotros, o bueno, ustedes como estudiantes puedan aportar para la evaluación de cada una de las personas que trabaja en la institución, para que la institución, pueda, pueda velar por un buen servicio para ustedes el próximo ciclo si se decide continuar. Entonces, buenos días, Laura. Para el día de hoy, como lo encontramos en nuestro saludo rutinario, se pueden dar cuenta que ya estamos próximos a acabar el ciclo, ya estamos en la semana 18 y pues como ustedes saben, el ciclo uno de media, tanto como el ciclo uno de media como el ciclo 2 de media, tienen 20 semanas en el calendario académico, ¿cierto? En donde la semana número 20 hace referencia al examen sumativo de todo el segundo periodo, de todo este periodo que acaba de pasar, o bueno, que está pasando, mejor dicho, no se ha terminado. Entonces, muchachos, con el ánimo de que tengamos más tiempo también para estudiar, decidí dejar un par de ejercicios, no tantos ejercicios como lo acostumbraba a hacer. Eh, soy partidario y bueno, eh, comparto la idea de que la práctica sea el maestro y bueno, pues quizá por eso también decidí dejar dos o tres ejercicios más de lo que acostumbraba a hacer. Si ustedes recuerdan, pues mis actividades constaban de unos eh, tres o cuatro puntos para hacer procedimiento, bueno, procedimentales. Para el ejercicio del día de hoy que estamos viendo los gases, o bueno, que el tema de la semana 18 son los gases, vamos a encontrarnos nomás con cinco ejercicios, tanto en la actividad como en la tarea. Entonces, para que lo tengan en cuenta, les recomiendo que el día de hoy podamos salir de estos dos documentos. Es solo una recomendación. De igual forma, el plazo para entregar la tarea es el mismo, sigue siendo el mismo, pero bueno, es como una recomendación para que no nos colguemos tanto. Aunque sé que ustedes son muy juiciosos. Bueno, juiciosas. Entonces, chicas, para la introducción del día de hoy, que es la semana 18, y para el cronograma estipulado para el día de hoy sobre las 10 de la mañana, voy a publicarles un link para darles una información a sus acudientes. Les envié al correo electrónico de sus acudientes también la información y la hora acerca de la reunión y pues de por qué se va a hacer la reunión. Les mencionaba que se les va a hablar acerca del rendimiento académico de ustedes, pero también además de eso se les va a compartir eh, una información importante alrededor del ciclo, ¿no? Entonces vamos a hablar de fechas y vamos a hablar de un par de cositas más. Esta reunión no se demora mucho, se demorará, si nos va muy bien, por ahí unos 20 a 25 minutos, creo yo. Entonces, chicas, el día de hoy vamos a ver lo que corresponde a la semana 18. El tema de la semana 18 son los gases, un estado de agregación de la materia, uno de los cuatro estados de agregación de la materia. Y para ello vamos a ver una presentación que podemos encontrar en internet y lo hago con este fin para que ustedes puedan acceder a ella o sin ningún problema se las pueda compartir. Antes de ver la presentación, les voy a compartir mi pantalla y vamos a ver lo que les compartí en la actividad o en el documento número 2. No sé si ya lo vieron. Eh, bueno, acá ya se está presentando la pantalla y bueno, me dirijo al tablón, a nuestro tablón. Es aquí donde se va a encontrar la información a la reunión, como les informé en el chat. La dinámica va a ser igual a la de la entrega de boletines. Les voy a publicar sobre las 9:50 el link para que se puedan ingresar y me puedan registrar la asistencia con sus acudientes. Entonces, mis niñas, aquí vamos a encontrar, bueno, el documento 2 aquí pues, fue la información que les compartí ahorita acerca de la evaluación del coordinador. Y nos dirigimos al documento 2. En el documento 1 les comparto un video que sirva como soporte o como complemento para la introducción que les voy a hacer.
y allí pues también van a encontrar el paso a paso de la resolución de algunos ejercicios, de algunos ejemplos. Entonces, para el caso del documento 2, en la parte final, en la parte última, vamos a encontrar los ejercicios. Son solo 3 ejercicios y para el caso de la primera parte, encontramos algunas ecuaciones y pues encontramos un enunciado, un apartado que nos dice lo siguiente, que vamos a encontrar unos ejercicios que relacionan las leyes trabajadas por los químicos, físicos, matemáticos y filósofos Boyle, Marriott, Charles y Gay-Lussac. Ellos, cada uno de ellos no tuvo todas estas profesiones, ¿no? Uno de ellos pudo ser físico y químico, otro pudo ser filósofo, físico y químico, otro pudo ser matemático, físico y filósofo, ¿de acuerdo? Pero entre ellos, pues, ejercieron todas estas profesiones, por cada uno de ellos incluso más de 2, más de 3 profesiones, y a ellos se les atribuye en gran parte la investigación que se tiene actualmente acerca de los gases. Para ser más precisos, los gases ideales, ¿de acuerdo? Porque pues es diferente que hablemos del comportamiento de los gases ideales al comportamiento de los gases reales. Cuando hablamos del comportamiento de los gases ideales, vamos a hacer referencia a unas condiciones específicas a las cuales se encuentra el gas o este estado de agregación, ¿de acuerdo? Entonces, en el documento 2, ustedes van a encontrar una serie de ecuaciones, se pueden ver un poquito complicadas o difíciles, pero no lo son tanto. En estas ecuaciones, ¿qué variables encontramos? Encontramos el volumen, que hace referencia a la V, ¿cierto? A la presión, que hace referencia a la P, y la T hace referencia a la temperatura. Para el caso de la parte final, que es la ecuación del gas ideal, en la cual además de involucrar la presión, el volumen y la temperatura, involucra la R y la N, estas dos van a hacer referencia N a la cantidad de sustancia conocida como moles y R va a hacer referencia a la constante universal de los gases ideales R que involucra las, que involucra las unidades de cada una de las variables. Entonces, en esta podemos encontrar volumen, presión, cantidad de sustancia moles y temperatura. Y ya hablamos de las unidades, ¿de acuerdo? De esa L, de esa ATM, de mol y de esa K. Entonces, esta es la presentación de la cual les hablaba. Voy a sacarla de acá para estar más pendiente de la videollamada. Espero que no hayan problemas con la conexión para que me saque de la videollamada. Y se las voy a presentar a continuación. Entonces, estas son las leyes de los gases, el comportamiento o el estudio de los gases. Y vamos a tener a continuación lo siguiente. Vamos a hablar algo acerca del estado gaseoso, de las medidas que se tienen en cuenta en los gases. Ya les voy a explicar, o bueno, les voy a dar la introducción para esas variables. Y vamos a hablar acerca de las leyes de los gases, ¿de acuerdo? La parte última, la final, lo que hace referencia a la teoría cinética de los gases, tanto para Avogadro, para Boyle y Marriott, para Charles y Gay-Lussac, es un poquito más compleja. Entonces, espero llegar hasta las leyes de los gases, ¿de acuerdo? Para explicar los postulados, las leyes que compartieron estos científicos, para poder entender un poco más el comportamiento de este estado de agregación. Entonces, a continuación se muestra, un diagrama, bueno, un esquema de los 3 estados de agregación que son más conocidos. Acá no se tienen el cuarto estado de agregación, solo encontramos los 3 estados de agregación, el gaseoso, el líquido y el sólido. Y recordando, en las ecuaciones químicas, en las reacciones químicas, representábamos el estado de agregación con una letra pequeñita encerrada en un paréntesis al lado derecho de los elementos o los compuestos. Entonces lo podíamos encontrar como gaseoso, también lo podíamos encontrar como líquido y también lo podíamos encontrar como sólido, ¿de acuerdo? En algunos casos también podíamos encontrar la información de que la reacción o el compuesto podía estar en un estado acuoso, ¿de acuerdo? Entonces también lo podíamos encontrar de la siguiente manera, como gaseoso. Ahí se los estoy escribiendo para que lo tengamos presente: gaseoso. Este estado era el líquido, ¿cierto? Este estado de acá era el sólido. El sólido, este de acá era el acuoso.
Entonces, ahí los tenemos. Bueno, continuando entonces con la presentación, eh, vemos de una forma, eh, no sé, un poquito representada, bueno, mejor representada, las moléculas que hacen parte de estos estados de agregación y lo tenemos como un ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, el estado sólido, las moléculas, los elementos, o bueno, las unidades que hacen parte del estado de agregación sólido, se encuentran ordenadas de tal forma que no es posible encontrar tanto espacio entre las moléculas o entre los elementos a diferencia del líquido y el gas. Este reordenamiento en las moléculas del sólido, del estado de agregación sólido, le permite o le confiere a la materia unas ciertas características y unas ciertas propiedades, ¿de acuerdo? Esto se da por el reordenamiento de las moléculas y los elementos que la constituyen, ¿de acuerdo? Para el caso del líquido y a diferencia del estado líquido, vemos que las moléculas que hacen parte de este estado de agregación también se encuentran ordenadas, pero no tanto como las del sólido. ¿Esto qué condiciones o qué propiedades o qué características va a dar en el estado de agregación? Que se va a generar más espacio intersticial. El espacio intersticial es el que podemos encontrar entre las moléculas, entre los elementos que pueden estar siendo parte de algún compuesto, de alguna molécula. Y aquí en el líquido podemos observar que el espacio es mayor, es más grande, que a diferencia del sólido. Y si vemos, a diferencia del líquido y del sólido, el estado de agregación gaseoso me permite establecer una relación bastante clara y bastante concisa y concreta alrededor del estado de agregación líquido y sólido. Y es que el espacio entre las moléculas o el estado o el espacio intersticial entre las moléculas es gigantesco, es enorme, enorme, enorme. Y las moléculas se encuentran en constante movimiento rebotando unas con otras. Esto también le va a dar unas propiedades y características específicas a este estado de agregación de la materia y dónde lo podemos encontrar. Por ejemplo, este estado de agregación lo podemos encontrar en el aire, ¿de acuerdo? En uno de los ecosistemas que nosotros tenemos en el planeta Tierra, el ecosistema, o bueno, el aire, para no extenderme tanto, el aire. ¿Dónde más podemos encontrar este estado de la materia? Lo podemos encontrar en muchos ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, esto no es tan cotidiano, pero cuando hay reuniones, o bueno, cuando solían haber reuniones, generalmente se encontraban globos que se inflaban con un gas, ¿de acuerdo? Este pues gas era un gas halógeno y era el helio, que particularmente estos gases flotaban y eso se debe al que el gas helio es menos denso o en otras palabras es menos pesado que el aire. Por eso encontrábamos que flotaba. ¿Dónde podemos encontrar más este estado de agregación? Por ejemplo, en los hospitales, en las, perdón, en las balas de oxígeno. Esto se encuentra en estado gaseoso. En las pipetas de gas en la cocina, por ejemplo, si hacemos el balance, estos cilindros parece que estuvieran en estado líquido. No sé si ustedes por alguna razón han ayudado a desplazar una de estas pipetas de gas o cilindros de gas, como la conocemos acá en nuestro país, y podemos darnos cuenta que parece que estuviera en un estado líquido, cuando en realidad el gas propano que se encuentra en mayor proporción en esta pipeta de gas se encuentra en estado gaseoso. Esto se da porque a condiciones de presión grandísimas, los gases se pueden llegar a comportar como líquidos, ¿de acuerdo? Y pues en la pipeta de gas hay unas condiciones de presión bastante elevadas. Por eso el comportamiento de este gas propano que se encuentra en su mayoría en las pipetas de gas. Entonces, niñas, esta es una representación de los tres estados de agregación. Las moléculas del gas o las partículas del gas se encuentran más separadas a diferencia de las moléculas que se encuentran en el estado de agregación líquido y en el estado de agregación
sólido. Listo, niñas. Entonces, para el caso del estado gaseoso, al lado derecho ustedes van a encontrar una representación de las moléculas del gas y de un choque que se puede dar entre las moléculas. Acá se está representando ese choque. Entonces, las partículas son independientes unas de otras, se encuentran separadas por enormes distancias con relación al tamaño de las mismas, de las partículas o bueno, de las moléculas. Las mismas, tales así, perdón, que en las mismas condiciones de presión y temperatura de P y de T, el volumen V de un gas no depende más que del número de partículas y eso ya tiene que ver con la ley de Avogadro, ¿de acuerdo? Él fue el mismo que profundizó en el número de Avogadro, el que me permite establecer las relaciones con las moles y los gramos. Recordemos que el enunciado que les había puesto, la premisa que les había puesto en rojo, las veces que les explicaba los ejercicios de estequiometría paso a paso, que les indicaba que una mol de átomos, una mol de moléculas o una mol de electrones era igual a su peso atómico, su peso molecular. Y esa relación se podía hacer también con el número de Avogadro, en el cual, o bueno, se permitía hacer, era posible hacer por el número de Avogadro, el cual me decía que una mol era igual siempre a 6.023 por 10 a la 23 átomos o partículas o moléculas o electrones. Entonces, para este ejemplo, bueno, él trabajó también en esto, en esta parte del estado de agregación gaseoso, y nos dice lo siguiente, que el volumen de un gas no depende más que del número de partículas y no del tamaño de estas, despreciable frente a sus distancias. De ahí entonces se deriva la compresibilidad, la capacidad que tienen los gases para poder ser comprimidos y los valores extremadamente pequeños de las densidades de los gases. Entonces, las partículas de un gas se mueven con total libertad, ¿cierto? En cualquier dirección y tienden a separarse, aumentando la distancia entre ellas hasta ocupar todo el espacio disponible. Aquí ya estamos hablando entonces de dos capacidades o propiedades que tienen los gases, como la compresibilidad y la expansibilidad. Eso va a depender entonces de unos factores específicos, la compresión y la expansión de los gases. Los gases, por esta razón, por estas dos propiedades, tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene, porque tienden a expandirse y a chocar las moléculas unas con otras. Estas se encuentran en constante movimiento, tienen una dirección en línea recta y van a cambiar de dirección precisamente cuando se generan choques entre estas moléculas. Estos choques entre ellas o entre las paredes del recipiente que las contienen son los responsables de la presión del gas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos hacer una relación muy importante con la presión y con el número de los choques. Y es que a menor presión en el recipiente, ¿cierto? Los choques con las moléculas, con las demás moléculas o con las paredes del recipiente que contiene este gas van a ser menor, va a ser menor, perdón. A diferencia de si habrá más presión en el recipiente en el cual contiene o está contenido este gas, la presión va a ser mucho mayor, ¿cierto? Estamos hablando de esta condición y esto hace que los choques entre las moléculas con más moléculas o con las paredes del recipiente en el cual contiene este gas van a aumentar. Entonces, las colisiones son más rápidas y más elásticas si se genera más presión y la energía total del gas permanece constante. Pues recordemos que se encuentra en un recipiente cerrado. Entonces, niñas, aquí podemos ver un ejemplo del cloro molecular, del cloruro de hidrógeno y del amoníaco en estado gaseoso. Aquí es algo muy importante a que tengamos presente. El HCl, recuerdan que podíamos tenerlo como... ¿Hasta dónde es necesario tomar apuntes del video? Laurita, puedes tomarlo de las tres o de las cuatro leyes de los gases. Pues estas leyes son las que vamos a trabajar. La de, la de Boyle-Mariotte, la de Gay-Lussac, la de ecuación combinada de los gases y la de la ecuación general. Pueden tomar apuntes de las cuatro ecuaciones y un ejemplo para que lo tengan presente, ¿de acuerdo? Entonces, continuando con este ejercicio,
Recordemos que esta fórmula, esa que les estoy escribiendo de HCl, hace referencia o puede hacer referencia, puede no, hace referencia a dos estados de agregación en la materia para ese compuesto. Si se encuentra el ácido clorhídrico en estado líquido, hablamos precisamente del ácido clorhídrico. Ahora, si este mismo se encuentra en estado gaseoso, no estamos hablando ya del ácido clorhídrico por su estado de agregación y estamos hablando del cloruro de hidrógeno. Perdón, hidrógeno. Listo. Entonces, encontramos el cloro molecular o el cloro diatómico en un estado gaseoso, lo mismo al cloruro de hidrógeno y al amoníaco en estados gaseosos. Ese va a ser pues el comportamiento que se puede establecer en estos gases. Ahora, ¿cuáles son las medidas en los gases? En los gases tenemos que tener en cuenta estas variables y estas unidades. Para el caso de las variables podemos encontrar la cantidad de sustancias, ¿cierto? Como unidad fundamental que me permite calcular o medir la cantidad de sustancia en moles. Vamos a tener el volumen y el volumen se va a dar generalmente en litros y en metros cúbicos, pero algunos ejercicios nos pueden dar el volumen o nos hacen referencia al volumen en mililitros. Aquí debemos tener en cuenta el factor de conversión de mililitros a litros que vimos en la primera clase de forma presencial, que fueron las unidades fundamentales y las unidades derivadas de la materia, claro. También podemos tener la presión como una variable que puede afectar al gas o bueno, que interviene en el comportamiento de los gases. Y estas unidades de presión van a estar dadas, perdón, por estas unidades, por atmósferas, que es unidades ATM, por milímetros de mercurio, que es unidades mmHg, por torr, la unidad es torr, haciendo referencia a Torricelli, también un científico que investigó las propiedades y características de los gases, y por otras unidades que no se tienen tanto en cuenta, ¿de acuerdo? Como el bar, por ejemplo. Las unidades, o bueno, la PA. Vamos a trabajar en nuestros ejercicios, o las que más vamos a trabajar son estas tres: atmósferas, milímetros de mercurio, torr. En mayor medida en la actualidad encontramos que las unidades de presión más utilizadas o más empleadas son las atmósferas o los milímetros de mercurio. Para el caso de la temperatura, en estos ejercicios vamos a tener algo en cuenta, algo muy en cuenta, algo muy importante, que la temperatura que vamos a trabajar en el comportamiento de los gases va a ser la temperatura absoluta y va a ser el rango o la escala de temperatura que más se acerque al cero absoluto. ¿Cuál va a ser esa escala que más se acerque al cero absoluto? Va a ser la escala Kelvin, ¿de acuerdo? Esta también la vimos en las primeras clases en cuanto a factores de conversión y demás, y trabajamos una tabla que hacía referencia a la escala de temperatura Celsius y Fahrenheit. Tanto escala Fahrenheit como Celsius, y también trabajamos la escala Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, los ejercicios también nos van a proveer de algunos datos en grados Celsius y debemos hacer el factor de conversión debido para trabajar con la escala Kelvin. Pues la escala Kelvin es la que más o en mayor proporción, en mayor proporción no, dejémoslo como es la escala que más se acerca al cero absoluto en las escalas de temperaturas, ¿de acuerdo? Para el caso de las unidades, entonces, haciendo un resumen, vamos a trabajar cantidad de sustancia haciendo referencia a las moles, el volumen haciendo referencia a litros, la presión haciendo referencia a atmósferas o a milímetros de mercurio y la temperatura haciendo referencia a la escala Kelvin. Estas son las unidades que podemos encontrar y algunos datos para hacer la conversión. Entonces tenemos que una atmósfera va a ser igual a 760 milímetros de mercurio, esto va a ser igual a 760 torr y esto va a ser igual a 1,01325 bar y así sucesivamente. Por ahora en los ejercicios yo no les estoy pidiendo que hagamos factores de conversión en presión, porque no les estoy diciendo en los ejercicios o les estoy indicando en los ejercicios que me calculen la presión
en milímetros de mercurio y que en los ejercicios les dé los datos en presión en atmósferas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es más para hacer el factor de conversión. A diferencia de la presión, en la temperatura sí lo hago, en la temperatura sí les doy grados Celsius y tienen que tener en cuenta la temperatura en Kelvin, ¿de acuerdo? Aquí en este dato se están comiendo el decimal y los grados Celsius para pasarlos a grados Kelvin van a ser igual a 273.15 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos pasar de grados Celsius a grados Kelvin, va a ser a través de esa suma, 273.15 Kelvin o grados Kelvin. Y bueno, este es un factor de conversión para litros y para otra unidad de volumen. Pero entonces, estas son como las más importantes para tener en cuenta. Ustedes tienen ya el factor de conversión y en el video se retoma el factor de conversión de mililitros a litros para que lo tengamos en cuenta. Y también pues tienen la equivalencia. Ahora, esta es la ley de Avogadro, en la cual no vamos a profundizar mucho, pero entonces, bueno, la vamos a tener en cuenta y nos menciona que el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de materia, que hace referencia al número de moles, a presión y temperatura constante. Es decir, que a presión y a temperatura invariable, que no se varíe, es decir, que se mantenga igual, el volumen y el número de moles va a ser proporcional. Entonces, ¿qué vamos a tener en el diagrama? Para pasar a la siguiente diapositiva, en el diagrama vamos a tener un crecimiento, o bueno, el diagrama va a ser exponencial, haciendo referencia a la cantidad de materias en moles, representada por la letra N, y también por su parte hacia el volumen, representado con la letra V, y aquí siendo más específicos, están hablando del volumen en términos de litros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos indica la gráfica? O la interpretación de la gráfica que podemos hacer es la siguiente, que a mayor número de moles, mayor volumen, o que mayor volumen, mayor número de moles. Es directamente proporcional. Si crece uno, crece el otro. Ahora, ¿qué pasa si fuera al revés? Si decrece uno, decrece el otro. O si hay menor volumen, va a haber menor cantidad de sustancia, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ese es el mismo enunciado que a presión y temperatura constantes, es decir, que no se varíen si estas dos variables. Los volúmenes van a ser iguales, los volúmenes iguales de un mismo gas o gases diferentes contienen el mismo número de moléculas o de partículas o de elementos, ¿de acuerdo? Esa es una expresión para encontrar la relación entre volumen y moles. Y la K va a hacer referencia a una constante, pero entonces no vamos a profundizar tanto en esta ley de Avogadro. Es bueno que tengamos en cuenta esta premisa, bueno, este enunciado que hizo Avogadro. Entonces, para el caso de la ley de Boyle-Mariotte, encontramos lo siguiente, y para esta sí encontramos que en el documento 2 está de primero. ¿Qué me indica la ley de Boyle-Mariotte? Bueno, la ley de Boyle-Mariotte me relaciona el volumen, el espacio ocupado por un cuerpo, ¿cierto?, con la presión de un gas, la fuerza que se ejerce en un área determinada. Entonces, ¿qué me indica esta ley? Que a temperatura constante, es decir, que si no variamos la temperatura, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre él. Nuevamente, a temperatura constante, es decir, si no variamos la temperatura, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre él. ¿Qué me indica esto o esta ley? En otras palabras, que el volumen es proporcional al inverso de la presión. El volumen es igual a un valor constante por el inverso de la presión. Esto es lo que hace referencia a la K en esta ecuación, y podemos expresarla matemáticamente como se encuentra en el soporte audiovisual que les comparto. Teniendo en cuenta esta constante representada en el video como la K, ¿cierto? Podemos llegar a la ecuación que les estoy compartiendo en el documento 2, que es esta, que me indica que el volumen 1 por la presión 1 de un gas va a ser igual al volumen 2 por la presión 2 de ese gas. Entonces, ¿qué me está indicando esta ley?
En otras palabras, o en palabras más sencillas, cuando estamos haciendo referencia a la inversidad, es decir, que sea inversamente proporcional, estamos diciendo lo siguiente, que a mayor presión, menor volumen, o que a menor presión, mayor volumen, ¿de acuerdo? Eso es a lo que hace referencia lo inverso. Si uno crece, el otro disminuye. Ahora, si uno disminuye, el otro crece. Y aquí estamos teniendo en cuenta el volumen y la presión. En los diagramas podemos evidenciar, por ejemplo, en el diagrama derecho, lo que les estaba mencionando y podemos ver que entre mayor presión se ejerza sobre un recipiente que contiene un gas, menor será el volumen. Por ejemplo, este primer ejemplo, estamos viendo que se está presionando o que se está ejerciendo una presión de una atmósfera sobre un recipiente que contiene un gas X, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, no tenemos el dato exacto del volumen, pero podemos ver o observar que el volumen es enorme, o bueno, es grande. Ahora, si aplicamos el doble de presión, es decir, para este caso aplicamos 2 atmósferas, nos damos cuenta que el volumen del gas o el volumen que está ocupando ese gas va a estar reducido a la mitad, ¿de acuerdo? ¿Por qué está reducido a la mitad? Podemos deducir esto fácilmente por el dato de la presión exacto que nos los están dando. Acá tenían una presión, acá incrementó al doble, 2 atmósferas. Ahora, si ustedes hacen la relación con el último ejemplo, que es en donde un recipiente en el cual tiene un gas y se aplica una presión de 4 atmósferas, el volumen va a estar reducido a la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ley de Boyle-Mariot que me relaciona el volumen y la presión de un gas y ahí tenemos el esquema que me permite relacionar estas dos variables de este estado de agregación. Ahora, eh, este es otro esquema, otro diagrama de la ley de Boyle-Mariot y bueno, en, en otras palabras, se está haciendo referencia a lo mismo, eh, pequeño volumen, mayor presión o pequeño volumen, eh, mayor presión o una presión elevada, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos hacer el comparativo en cuanto al volumen y la presión. Recordemos siempre eso, que en cuanto a mayor presión, menor volumen o lo que es lo mismo, a menor presión, mayor volumen. Bueno, es lo mismo hablando en términos inversos de esta ley. Listo, chicas. Entonces, bueno, esto es un ejemplo en la cual se hace un ejercicio con un pistón, pero entonces no vamos a profundizar ahí. Para el caso de la ley de Charles y Gay-Lussac tenemos lo siguiente. Para el caso de la ley de Charles y Gay-Lussac tenemos que en la ley de Charles se relaciona la temperatura y el volumen de un gas. ¿Qué me dice esta ley? Que el volumen de un gas mantenido a presión constante, es decir, que la presión se mantenga igual, va a ser directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Entonces, la ley de Charles también se las comparto de segundas en la actividad y va a ser la que encontramos como volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y aquí vamos a encontrar la relación o bueno, la, la gráfica, perdón, entre esta ley, lo que me dice esta ley, que me relaciona la temperatura y el volumen. Si nos damos cuenta, aquí, bueno, la presión se mantiene constante y aquí podemos observar o evidenciar la ley de Charles. Nuevamente que me menciona que el volumen de un gas mantenido a una presión constante va a ser directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Entonces, aquí podemos ver el incremento en cuanto al volumen y a la temperatura y nos damos cuenta del principio este de que son directamente proporcionales. ¿De acuerdo? Entonces, si observamos, como la gráfica pasada, observamos que el volumen y la temperatura también crecen
de igual forma, teniendo en cuenta la presión constante. Entonces, a medida que crece el volumen, la temperatura también se hace mayor. ¿Y esto a qué se debe? A la energía cinética de las moléculas del gas. ¿Y esto a qué hace referencia? A que si yo incremento en un grado la temperatura, la energía cinética se va a aumentar. Recordemos que la temperatura no hace referencia o no es tanto, no se va tanto como a la sensación que se pueda generar a partir de esta medida, sino que la temperatura va a hacer referencia más específicamente a la energía cinética de las moléculas. Es decir, entre más se muevan, más calor se puede percibir de una especie, de un recipiente, o bueno, de un líquido, de lo que sea que estemos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí a mayor temperatura, mayor va a ser la energía que estemos aplicando en los gases y mayor energía cinética vamos a encontrar. Es decir, las moléculas se van a mover de manera más rápida. Entonces, aquí encontramos, bueno, la ley de Charles, la que me relaciona a eso. Encontramos lo que les mencionaba en un gráfico más simple de entender. Eh, Mayor temperatura el volumen se hace más grande, menor temperatura el volumen se hace más pequeño. Y en otras palabras más sencillas de entender, si está más caliente, las moléculas se mueven más rápido, ¿de acuerdo? Porque tienen más energía. Si está más frío, las moléculas se mueven más despacio. ¿Eso en qué se traduce? En una sensación de frío. ¿En qué se traduce que las moléculas se muevan mucho más rápido que a diferencia de este ejemplo? Eso se va a traducir en que esto está más caliente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, acá teníamos otro ejemplo con el diámetro. Encontramos la K, la que me permite relacionar entonces la presión y la temperatura, y eso hace referencia entonces, a la ley de Gay-Lussac. Y la ley de Gay-Lussac se las comparto también de terceras en el documento 2, la cual me relaciona la presión y la temperatura, presión 1 y temperatura 1, presión 2 y temperatura 2 de un gas o del comportamiento de un gas o de unos gases, ¿de acuerdo? ¿Qué me indica entonces la ley de Gay-Lussac? La ley de Gay-Lussac me permite relacionar a mí me permite relacionar, perdón, el comportamiento de un gas en cuanto a la presión y la temperatura de estos mismos en un recipiente con la condición de que el volumen en este caso se pueda mantener constante. Entonces, la ley de Gay-Lussac me indica que la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, a volumen y cantidad de materia constantes. Entonces, es decir, que la presión y la temperatura absoluta van a ser directamente proporcionales si tenemos un volumen y una cantidad de moles constantes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí encontramos, bueno, el comportamiento de la ley de Charles y Gay-Lussac, lo que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, podemos ver en la parte izquierda el ejemplo con la temperatura y la energía cinética de las moléculas del gas, y podemos encontrar que en la parte izquierda encontramos un medio frío. Pues este recipiente se encuentra, este balón se encuentra en un ambiente frío rodeado de hielo, a diferencia del segundo recipiente que se encuentra en un ambiente caliente, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser la relación acá? Que entre más la temperatura sea más baja, la energía cinética va a ser menor. La presión, por lo tanto, también va a ser menor. Acá vemos que la presión de este recipiente va a ser una atmósfera. Ahora, si encontramos que el ambiente es muy caliente, la presión también va a ser mayor. Eso se debe al movimiento de las moléculas en el recipiente, pues el movimiento de las moléculas va a ser también mayor. Y esto pues se puede graficar en este diagrama.
Entonces, muchachos, esto, bueno, es un simulador que que se podía utilizar. No sé si esté funcionando, creo que no está funcionando. Bueno, acá me dice que, pensé que era interactivo, acá me dice que el diagrama A, al aumentar la presión a volumen constante, la temperatura aumenta. Para el caso de B, al aumentar la presión a temperatura constante, el volumen disminuye. En C, al aumentar la temperatura a presión constante, el volumen aumenta. Y por último, en D, al aumentar el número de moles a temperatura y presión constantes, el volumen aumenta. Entonces, niñas y Santiago, ya para finalizar, vamos a hablar acerca de la ecuación general de los gases ideales y les voy a describir la ecuación de los gases ideales y dejamos hasta acá. Después de todo este estudio, en las leyes y en la relación en cuanto al volumen, la presión, la temperatura y bueno, estas variables que afectan este estado de agregación de los gases, encontramos la combinación de las tres leyes, tanto de Boyle, de Charles y de Avogadro. Esto de acá pues son los ejercicios o las expresiones matemáticas que me permiten llegar a la ecuación de los gases ideales. ¿Cuál va a ser la ecuación de los gases ideales? La ecuación de los gases ideales, que también se las comparto en el documento 2, que es la última, PBNRT, y no hablamos de la ley combinada de los gases. Bueno, la ley combinada de los gases tiene que ver con estas dos, que me relacionan el volumen, la presión y la temperatura. Pero entonces, para hablar de la ecuación de los gases ideales, vamos a involucrar entonces la constante R, que hace referencia a la constante de los gases ideales, y vamos a hablar de la ecuación general de los gases ideales, la cual me relaciona todo. Pues en esta podemos encontrar la presión, el volumen, la cantidad de sustancia medido en moles, N, la constante de los gases ideales, R, que me relaciona las 4 unidades que estoy trabajando, y la temperatura. Entonces, aquí, por ejemplo, para el caso de R, en el cual me describen, se calculó para un mol de cantidad de sustancia a una atmósfera en cuanto a presión, con un volumen específico de 22.4 litros y una temperatura de 273 Kelvin. Es de estos datos que podemos relacionar la constante R y llegamos al término de que la constante ideal para los gases ideales es de 0.082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. En algunos ejercicios vamos a encontrar la cantidad que se nos pida, la cantidad de sustancias, y bueno, debemos hacer el correcto despeje de esta ecuación. Entonces, para dejar hasta acá, vamos a trabajar un ejercicio, bueno, el primer ejercicio del documento, que es este de acá, y terminamos la videollamada del día de hoy. Entonces, chicos, para el caso de la actividad tenemos este primer ejercicio. Es bastante sencillito y nos indica lo siguiente. Un gas ideal se encuentra a un volumen de 157 mililitros a una presión de 725 milímetros de mercurio. Si se aumenta la presión a 935 milímetros de mercurio, ¿cuál será el nuevo volumen ocupado por este gas ideal? Tenga en cuenta que la temperatura se mantiene constante, es decir, que esta no es modificada. Entonces, cuando me están mencionando que algo se mantiene constante, indica que esto no se cambia y por lo tanto no afecta el comportamiento de este gas, para ser más específicos. Al igual que en esta geometría, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener presente qué datos nos está dando el ejercicio y qué me pregunta el ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Qué datos nos da el ejercicio? Si leemos nuevamente, nos está dando el volumen inicial, que podemos adoptar como un volumen 1, la presión inicial, que podemos adoptar como presión 1, y la presión final, que será la presión número 2, ¿de acuerdo? ¿Qué me está preguntando el ejercicio? Me está preguntando que cuál será el volumen 2 o cuál será el nuevo volumen de este gas después de someterse a este aumento en la presión. Acá, ¿qué debemos hacer? Debemos identificar qué variables se están involucrando. Si me están hablando únicamente de volumen y de presión, ¿qué variables se están involucrando? Se están involucrando entonces las variables de la primera ecuación, que es la ley de Boyle-Mariot, la cual me involucra
solo volúmenes y presiones, ¿de acuerdo? Volúmenes y presiones. Volumen 1, volumen 2, presión 1, presión 2. Volumen 1, presión 1, volumen 2, presión 2. Después de identificar qué es la ley de Boyle-Mariotte, como ustedes lo ven a continuación, ¿qué hago? Acá es muy sencillo, este paso a paso es bastante sencillo. Y después de identificar qué es la ley de Boyle-Mariotte, ¿qué hago? Despejo lo que quiero hallar o a lo que quiero llegar, que es el volumen 2. El volumen 2 al ser despejado, me quedaría como la siguiente expresión. Recordemos que en una igualdad, si yo quiero pasar una incógnita al otro lado de la igualdad o un dato al otro lado de la igualdad, esta pasa a ejecutar la operación contraria. Si ustedes se dan cuenta, lo que quiero despejar es el volumen 2. Por lo tanto, la presión 2 es la que tengo que pasar al otro lado de la igualdad. La presión 2 está multiplicando. Pasar al otro lado de la igualdad a dividir. Pues la operación contraria de la multiplicación es la división. Entonces, encontramos que al pasar la presión 2 a dividir, nos encontramos con esta ecuación reescrita. Es exactamente la misma. Esta es exactamente la misma que esta, solo que es para que lo vean un poquito más ordenado. ¿De acuerdo? Nos damos cuenta que la ley de Boyle-Mariotte, despejando el volumen 2, quedaría como volumen 2 es igual a volumen 1 por presión 1 sobre presión 2. Y lo que tenemos que hacer acá es reemplazar. Reemplazamos los datos, lo rojo, la unidad de presión, se simplifica con lo rojo, que es la otra unidad de presión, y el dato me tiene que quedar en volumen, expresado en volumen. Pues lo que me pregunta el ejercicio va a ser en volumen. ¿Cómo desarrollamos este ejercicio? 157 por 725 va a ser, perdón, 157 por 725 dividido 935. Y eso me va a indicar que vamos a encontrar 121.738 mililitros en cuanto a volumen. Acá, ¿qué podemos hacer o deducir? Que a mayor presión, ¿cierto? Porque la segunda presión es mayor, el volumen disminuyó, pasó de 157 a 121. Y ahí es donde encontramos la relación en que a mayor presión, menor volumen. Entonces, este sería el primer ejercicio de la actividad. Ese es el paso a paso, no es tan complejo. Les pido que identifiquen en los demás ejercicios la ecuación que se acomoda al ejercicio y que pues realicen el despeje en donde sea el caso. Entonces, chicos, no sé si hayan preguntas o inquietudes. Les recomiendo nuevamente que si no han hecho la evaluación al profesor coordinador la puedan hacer y ya podríamos dar por terminada por el momento la videollamada en caso de que no hayan dudas, preguntas o inquietudes de parte de ustedes. Recuerden, chicas y Santiago, que el día de hoy vamos a hacer la reunión de acudientes sobre las 10 de la mañana. Antes de las 10 les comparto el link como una publicación en nuestro tablón. Y si va a ser una publicación en nuestro tablón, la vamos a encontrar acá de primero. Entonces, para que porfa sigamos las recomendaciones para registrar la asistencia y pues en esta reunión vamos a dar alguna información específica en cuanto a fechas. Entonces, chicos, esa sería la introducción al tema. Les recomiendo que también vean el soporte que les comparto, pues allí también realizan ejercicios paso a paso de una forma muy, muy bien explicada. Y eso sería todo por el día de hoy para el caso de la introducción. No sé si tengan preguntas, chicos. Listo, Valeria. Hagamos una cosita entonces. Para no extendernos tanto, para retomar nuevamente todo, eh, ya ahorita les voy a compartir este video para que primero le eches un ojito al soporte que te comparto. O bueno, que les comparto en el documento 1, que es en donde abarcan los ejercicios de las leyes de los gases. Para el caso de este video, ya lo voy a subir a la plataforma y después de la reunión de los padres o de los acudientes, si hay más dudas, después de ver el video que les compartí,
me preguntas y la solucionamos, ¿de acuerdo? Bueno, listo, profe. Listo, Valeria. Entonces ya nos podemos retirar, ¿sí? Sí, mi niña, ya podemos, voy a dejar de grabar la videollamada hasta acá y ya podemos dar por terminada la misma. Bueno, profe, gracias. Feliz día. Listo, Valeria, igualmente, que estés muy bien.